yo tengo que tener la capacidad a través del pensamiento, del sentimiento, de las acciones y de los resultados, poder transformar todo eso en amor, en alegría, en optimismo. ¿Para qué? Para que se vuelva potencializadora y me lleve a experimentar pues las emociones elevadas que nos hacen evolucionar. Hola, una noche maravillosa el día de hoy, retomando un live con una invitada absolutamente espectacular. Así que ve y avisa que ya estamos aquí. Vamos a entrar a nuestro live maravilloso. Hoy con una invitada increíble, Rocío Suárez, a quien voy a tener en este momento. La voy a invitar a mi casa de luz de amor. Felices de que estén aquí viviendo esta experiencia conmigo y con Rosy. Hola, mi Rosy linda, ¿cómo estás? Hola, Beatriz, bien, bien, muy contenta de estar con todos ustedes. ¿Sí me escuchan bien, chicos? Te escuchamos perfecto, ya se nos Perfecto, está sumando todo el mundo. Yo feliz de sí. hacer este repitis. Eso está muy bien. Yo también estoy muy, pero muy, muy, muy contenta. O sea, por algo la vida, el universo nos lleva a repetir este live, ¿cierto? Para que más gente se una y más gente sea consciente de la forma en cómo vivimos el amor, expresamos el amor y sobre todo vamos a trascender esas experiencias que alguna vez llamamos negativas para que podamos evolucionarlas desde el amor. Así es, además como dices tú, correspondía la noche de hoy, 9 de mayo, un mes Sí. hermosísimo para poder hablar de amor. Hablar adicional a eso, mi Rosy, qué lindo todos los que se están sumando, hablar de cómo pasar del dolor al amor. O sea, con mucha frecuencia vivimos experiencias dolorosas, tristes, separaciones, eventos en la vida que pues por ser humanos, en este plano, en esta tierra, pues necesitamos atravesar para aprender y evolucionar. Entonces es lindo saber que hoy Exacto. vamos a acompañar a toda nuestra audiencia y gracias a los que se están sumando y están ahí, nos van a acompañar a vivir esa energía del amor desde el lugar en donde muchas veces necesitamos comprensión, gratitud, compasión, a pesar de, digamos entre comillas, que estemos atravesando una situación difícil. Pero no me quiero adelantar sin antes contarles para quienes están uniendo en la noche de hoy Vale. a mi casa Luz de Amor, y hoy tú, la invitada especial, mi Rosy, en este hermoso espacio y compartirles quién es Rocío Suárez. Primero, amiga del alma. Uno tiene amigas del universo, hermanitas cósmicas, hermanitas, como digo yo, Sí, vamos haciendo en el camino de la vida. Y tú, desde hace muchos años, he sí. trabajado contigo desde el plano, obviamente, profesional, aprendiendo de ti, viviendo la experiencia de terapia contigo a través de mis hijas. Y ese ha sido un regalo maravilloso. Y de verdad siento gratitud y por eso hoy me siento feliz y honrada de tenerte en este espacio. A la máster, y para quienes no conocen a Rocío y que estoy segura que de pronto la han visto mucho en sus redes, en Rocío Suárez Oficial, es la top 5 Master Training de Programación Neurolingüística en LATAM, o sea, Latinoamérica. Sí. Adicional a eso, Máster en Neurociencia y Máster en Economía del Comportamiento. Y hoy, lo mejor, autora del libro Evolucionando desde el amor y yo la más feliz porque ya lo tengo conmigo. Así que hoy tenemos una invitada, como digo yo, de talla mundial. Y hoy feliz, mi Rosy, sí, de que podamos empezar a compartir desde este espacio todo lo que ha significado para ti este camino, porque ha sido un camino de Sí. mucho gozo, de mucha gloria, de muchas experiencias. Y quiero empezar saludándote y abriendo este espacio porque sé que están, que se oyen y se escuchan esa hermosa experiencia que has tenido con una pregunta. Y es, ¿cómo hacemos lo que se llama una programación mental? ¿Qué es eso?
Bueno, Beatriz, primero que todo, o sea, muchísimas gracias por abrirme tu casa, por presentarme con tus alumnos, esa presentación tan linda, tan llena de amor, ¿vale? Y sí, o sea, digamos que en la vida todos nosotros vamos experimentando, yo creo que todos hemos vivido experiencias que alguna vez le hemos llamado negativas, porque, o sea, problemas, ¿cierto? Que eso es como lo del diario vivir y creo que es muy inherente al ser humano. Yo veo que, por ejemplo, hay personas que dicen, yo quisiera vivir sin problemas, yo quisiera vivir sin dificultades. Y yo, pues al principio, digamos que también lo pensaba así, pero tenemos que tener en cuenta toda la posibilidad que hace que los problemas, o sea, que con esos problemas nosotros crezcamos. Entonces, digamos que sí necesitamos resignificar lo que le denominamos problemas, porque con esos tenemos la oportunidad de poder aprender, ¿vale? Y muy importante, digamos, la pregunta que me haces, porque también yo sé que la mayoría de las personas no conoce cómo se hace esa programación mental. La programación mental se va generando desde la quinta semana de gestación. Desde ese momento, ¿cierto? El bebecito que está en la barriga de la mamá empieza a recibir información que es supremamente importante. ¿Para qué? Para determinar cómo va a ser la estructura, o sea, la estructura mental de ese chiquitín y de esa persona y de ese ser humano que va a vivir, ¿vale? Entonces, digamos que el bebecito en gestación, va jalando toda la información y va formando algo muy importante que está dentro de la estructura mental de los seres humanos, que son las creencias. De acuerdo a cómo sean las creencias, está determinando toda su vida y todo su existir. Desde esa edad se van formando. Por eso es tan importante, Peque, que la mamá, ¿cierto? Y yo creo que tú lo has escuchado, que la mamá viva en completa armonía, en completa calma, en completa tranquilidad, que evite, por ejemplo, sentir rabia, llorar, tener conflictos con las demás personas, porque todo eso el bebecito lo va trayendo, lo va dejando en su cuerpo, en su mente y en su corazón. Y digamos que hoy en día ya hay niños que nacen, por ejemplo, con gastritis, ¿sí? Los eventos tan complicados que han vivido en el útero. Ya están naciendo niños con gastritis, pues eso es lo que necesitamos evitar para tener conciencia que cuando un bebé se está gestando, pues también estamos programando toda su vida. Quiero que recuerden algo desde este momento, y es que todas las programaciones que tengamos, las que se hicieron desde bebecito, las que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, todas esas programaciones se las puede cambiar. Y esa es la grandeza que existe con la programación neurolingüística. La programación mental se da desde ese momento y se va formando una estructura mental. En esa estructura mental, ¿qué hay? Valores, creencias y criterios, ¿vale? Y esa estructura mental se forma por dos estructuras. Una estructura que se conoce como estructura profunda y otra estructura que se conoce como estructura superficial. La estructura profunda, que es lo que está almacenado acá dentro de mi mente, ¿cierto? Entonces acá yo tengo pensamientos, tengo imágenes, tengo emociones, tengo recuerdos, tengo pensamientos sobre el futuro. Todo eso está acá. Y la estructura superficial son las palabras que yo voy diciendo, ¿cierto? Y mi comunicación no verbal. Entonces, la programación neurolingüística, ¿en qué consiste? Que a través de escuchar la estructura superficial de una persona, a través de escuchar las palabras que me vaya diciendo, yo pueda deducir qué hay en su estructura profunda. ¿Sí? Entonces yo puedo conocer cuáles son sus programaciones, porque la programación realmente se da con los pensamientos que me generan sentimientos, esos sentimientos me impulsan a unas acciones y esas acciones me llevan a un resultado. Entonces, fíjate que son muchísimas cosas las que se van, digamos, las que se van uniendo para que haya realmente esa programación mental. Entonces me encanta porque, mira, acabamos de tocar tres aspectos fundamentales. Sí. Yo por eso digo que cada entrada a nuestra casa contigo es toda una clase, o sea, yo me siento en clase, soy la más privilegiada. Entonces, primero, Sí, estás sumando, desde la quinta semana de gestación, el niño o el bebé está recibiendo esa programación. Por eso tan sí, importante el estado en el que la mamá se encuentre en ese momento, o sea que todo aquello que altere el estado de la mamá puede afectar inmediatamente al niño porque está recibiendo ya toda esa información. Y hablas de dos exactamente. temas que me parecen importantísimos, es la estructura profunda y la estructura superficial, que en este caso mencionabas
que todas las personas, la estructura mental de un ser humano está asociada a los valores, a las creencias y a los criterios, ¿verdad? Sí, Hasta ahí estamos alineados. Y en la sí, estructura profunda está almacenado lo que está en mi mente. Y en la sí. superficial son las palabras, que eso tiene un poder y ahora vamos a hablar de eso. Y Ujú. naturalmente todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal. Por eso la programación está asociada al pensamiento, después de todo pensamiento un sentimiento, y un sentimiento una acción y la acción un resultado. Es decir, que todo aquello Exactamente. que pensamos obviamente se va a ver reflejado después en un sentimiento, en una acción y en un resultado. O sea que si yo cambio el pensamiento, ¿podría cambiar el resultado? Exactamente. Entonces, fíjate que vamos a ver algo importantísimo y es que para el cerebro lo más importante son las creencias, ¿cierto? Al cerebro no le importa si tú eres exitoso, si no eres exitoso, si eres, si tienes hijos, si no tienes hijos, si estás bien, no estás bien. Al cerebro lo único que le importa son las creencias. ¿Vale? Por eso es que es un tema fundamental de la programación neurolingüística y de cualquier área de crecimiento personal, lo que yo creo, porque esa es la base de mi estructura profunda. El cerebro quiere, ¿cierto?, volver todo lo que ve en su entorno acorde a esa estructura. Entonces, por ejemplo, si la persona cree en Dios o cree en Buda, pues todo va a aceptar fácilmente las creencias que tengan que ver con Dios o con Buda y las demás creencias no las va a tener en cuenta, así sean reales. Entonces, digamos que esos pensamientos se van a basar en las creencias que yo tenga. Hay muchas creencias que son limitantes y otras creencias que son potencializadoras. Por ejemplo, creencias limitantes, ¿cuáles son? Esas creencias limitantes, por ejemplo, que si tú crees que si sales desabrigado a la calle y te mojas, te va a dar gripa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esas creencias afectan el comportamiento de la persona, que eso es lo importante. Esas creencias son pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, esas creencias me generan un sentimiento, por ejemplo, esa creencia de creer que si yo salgo desabrigado a la calle, me voy a mojar y si me mojo, me enfermo, me genera miedo. ¿Vale? Eso es un sentimiento, el miedo es un sentimiento. Y ese miedo afecta el comportamiento. Entonces, ¿qué hace la mamá? La mamá cuando va a vestir al chiquito, al niño que se va al colegio, le pone la camisilla, la camiseta, la camisa, el chaleco, el suéter, la bufanda, el saco, la chaqueta, la ruana, y salen niños así que no parece ni se sabe quién está abajo de toda esa ropa, ¿vale? Y si se llega a mojar el niño, le da gripa. Entonces dice, de verdad mi mamá tenía razón, ¿vale? Pero digamos que si una persona, ¿cierto? O sea, cree que, digamos que siempre va a estar, siempre yo estoy fuerte y sana, ¿vale? Esa creencia que puedo tener yo. Eso hace que el niño, independientemente de la ropa que tenga puesta o de los accesorios que tenga, pues siempre va a estar fuerte y sano y le genera un sentimiento, por ejemplo, de fortaleza. Y ese sentimiento de fortaleza, Peque, es lo que hace que el sistema inmunológico se vuelva más fuerte, se vuelva más fuerte. Entonces el resultado es que puede ser que se moje, pero no le va a dar gripa, porque su sistema inmunológico está bien. En cambio, el miedo lo que hace es que su sistema inmunológico se deprima. Bueno, en un caso, cuando generamos miedo, mi cerebro y mi cuerpo producen cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés. En cambio, cuando yo siento fuerza, fortaleza, alegría, esas emociones que se conocen como elevadas, pues mi cerebro va a producir oxitocina, dopamina o serotonina y el resultado es completamente diferente. Diferente. Entonces, para el cerebro, importantísimo lo que son las creencias. Es lo único que le importa, ¿vale? O sea, no le importa si es realidad o ficción, nada, o Eh, sea, sino lo que tú creas. y en ese caso, ¿desde qué momento estamos adoptando creencias? Mira, o sea, desde la quinta semana de gestación se va almacenando información, pero desde el que el bebé nace se van formando esas creencias. O sea, yo sé que los bebecitos, digamos, cuando el bebé está en la cuna, ¿cierto? Él está observando todo lo que hay en su exterior. Entonces, digamos que ya hay muchos lingüistas y muchos neurocientíficos que han probado realmente que nosotros los seres humanos no nacemos con la tabla rasa. Antes decían que nosotros los seres humanos nacíamos como con la tabla rasa, con el cerebro limpiecito y que ahí se empezaba a generar la información.
Steven Pinker, que es un hombre muy importante, un lingüista, dice, los hombres no nacemos con la tabla rasa, traemos un algoritmo que nos permite deducir cómo es el lenguaje y siempre estamos sacando inferencias a lo largo de nuestra vida. Una inferencia es una conclusión, ¿vale? Entonces, digamos que Steven Pinker dice, nosotros los seres humanos vamos observando las experiencias y vamos sacando conclusiones. Entonces, el bebé, ¿cierto? Cuando a veces todavía ni siquiera puede hablar, está en su cunita y observa que su papá todos los días llega de mal genio del trabajo. Entonces, el niño que ya tiene ese algoritmo que le permite deducir cómo es el lenguaje, dice, pues en el trabajo debe suceder algo para que mi papá todos los días llegue de mal genio. Y eso es lo que aprende, eso es una creencia, ¿vale? Entonces, digamos que son pequeñitos. Yo el otro día iba con una amiga y ella iba en el carro, ¿cierto? Y su bebé de 8 meses iba atrás en el carro y cuando ella llega y hacemos un pare, al lado iba una camioneta, una BMW, ella se acerca así y dice, ah, ese carro debe ser de un político. ¿Sí? Porque los políticos son corruptos y el dinero se obtiene a través de la corrupción. Y su bebecito que iba atrás de 8 meses lo está aprendiendo tal y como ella lo está diciendo. Entonces, fíjate que sí es muy importante que los papás tengan en cuenta y sean conscientes del lenguaje que están utilizando, ¿vale? Porque digamos que a veces los niños le dicen al papá, ay, cómprame un juguete. Y el papá le responde, no, ¿tú qué crees? ¿Que yo soy un cajero automático? ¿Que el dinero crece en los árboles como si fueran hojas? ¿Cierto? Y le están enseñando, le están generando al niño creencias de escasez. Y esa es la programación mental que de grande va a tener. Entonces muchas veces la gente dice, pero ¿por qué yo no tengo buena relación con el dinero? ¿Cierto? Porque es que su papá le enseñó otra cosa a través de su lingüística. Y eso es lo que tenemos que ser muy, muy, muy conscientes y tener muchísimo cuidado con esas creencias que les vamos instalando a los niños desde los 0 a los 8 años, que ahí es donde entra la mayor cantidad de programaciones mentales. Cuando el bebé tiene de 0 a 8 años, el cerebro está en una frecuencia vibratoria y la frecuencia que está es en unas ondas alfa, que son las ideales para aprender. Por eso es que toda la información que el niño recibe es como si entrara en bloque, ¿sí? Como si entrara en hipnosis, ¿va? Porque él está apto, o sea, está apto para aprender y de esa forma pues se van obteniendo las creencias. Y muchas personas, fíjate Peque, que a lo largo de su vida, cuando ya van creciendo, porque una cosa es lo que papá y mamá le instaló, otra cosa muy diferente ya es la responsabilidad que yo tengo de ir creciendo y de darme cuenta de esas creencias, pero eso digamos que a veces tampoco lo hemos aprendido y no nos estamos dando cuenta de cómo son esas creencias limitantes y seguimos trabajando esas creencias inconscientemente. Las creencias ejercen un resultado en mi vida. Si yo creo que es muy difícil ganar dinero, pues ¿qué va a pasar? Me voy a empezar a autosabotear yo mismo. Cuando tengo posiciones de poder o posibilidades de ganar dinero, digo, no, eso es muy difícil. O creo que el dinero es corrupto, que el dinero es sucio. Entonces yo no quiero nada sucio en mi vida. Entonces simplemente lo rechazo y la gente dice, pero ¿por qué será que mi vida funciona de esa forma? Entonces sí necesitamos ponerle muchísimo cuidado a lo que son esas creencias, las limitantes sobre todo. Me encanta porque además hablas de una responsabilidad que tenemos no solamente Sí. como papás, sino desde este colectivo, en donde estamos constantemente interactuando, estamos constantemente pues generando esto que se llama la conexión. Entonces, si en cada conversación y en cada transmisión de esa comunicación mi pensamiento va a estar asociado a esas creencias limitantes, pues eso va a ser como de generación en generación, digámoslo así. No va a Sí. ser expansivo, sino por el contrario voy a estar sembrando esas semillitas. Yo hago una analogía siempre con mis pacientes, mi Rosy, y les digo que la creencia es como esa impronta que se pone en el cerebro, bien lo dices tú, desde esa quinta semana de gestación, y es como cuando tú pisas el cemento fresco y quedó ahí. Sí. Entonces se vuelve tan pesado que muchas veces en estas edades, ya cuando estamos adultos, queremos remover esas creencias limitantes. Y es lo que nos permite de pronto darnos cuenta que si hemos comprado muchos puntos de vista, muchos juicios basados en la experiencia del otro, bien lo dices.
si para esa Sí. persona ese pensamiento generó un sentimiento, ese sentimiento un miedo, ¿qué es un miedo? Y es una acción y un resultado, pues sobre esa base se va a mover la persona. Entonces cambiamos el pensamiento, cambiamos el sentimiento, habrá otra acción y habrá otro resultado. Entonces, Sí, dime, me queda una no, pregunta. sí, o sea, es que te quiero comentar algo, porque es que la mayoría de personas, ¿cierto? Piensa que nosotros hablamos de forma positiva y empoderadora porque es que es bonito, bueno, sí es bonito, porque es que está de moda, porque qué chévere salir como tomados de las manos. Pero es que fíjate que tiene toda una sustentación científica. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante comprenderlo. O sea, la conciencia que tú lo dijiste, Peque, súper bonito. O sea, la conciencia que tenemos con el colectivo. Yo siempre digo, o sea, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, calladito te ves más bonito, ¿vale? Porque es que fíjate que nosotros creamos luz en mi mente y en la mente de las otras personas, o creamos oscuridad a través del pensamiento y del lenguaje. Cuando yo genero, o sea, un pensamiento negativo, un sentimiento negativo, genero cortisol en mi cuerpo. ¿Cierto? Y el cortisol es la hormona del estrés. El cortisol sí es importante que exista en mi cuerpo porque cuando yo me voy, digamos, ya va amaneciendo, ¿cierto? O sea, se genera cortisol naturalmente en mi cuerpo para poderme activar y cuando ya va anocheciendo, el cortisol empieza a disminuir para que yo pueda dormir. Pero cuando hay muchísimos disparos de cortisol, cuando vienen pensamientos negativos, cuando yo regaño, culpo, critico, etiqueto, ¿sí? Cuando me vuelvo victimaria de las personas o me encuentro en una situación de víctima, hay muchísimos disparos de cortisol y ese cortisol llega a mi cuerpo por el torrente sanguíneo, se transmite a cada célula de mi cuerpo por el torrente sanguíneo y de allí vienen las enfermedades. Yo les decía, Peque, que digamos que hay una parte genética, ¿cierto? Que las enfermedades se van transmitiendo de generación en generación y eso está bien, los neurocientíficos lo aceptan, pero hay otra parte que se llama la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Son los factores no genéticos que afectan la genética. Y un factor no genético que afecta a la genética es el ambiente interno y el ambiente externo que yo pueda ver. Y fíjate que han hecho experimentos súper interesantes. Uno de ellos, ¿cuál es? Que, por ejemplo, cogen a dos gemelos idénticos. Los gemelos idénticos tienen el mismo ADN, ¿vale? Entonces, si sus papás tenían el gen, por ejemplo, de la obesidad o de la diabetes, pues se lo transmiten a los dos gemelos, a los mismos que tienen el mismo ADN. A un gemelo lo mandan a España y al otro gemelo lo dejan en Colombia. El gemelo de España vive en un ambiente súper tóxico, ¿vale? Y a este gemelo se le expresa el gen de la diabetes, por ejemplo. Pero el de Colombia, que vive en un ambiente armónico, entonces, ¿qué va a pasar? No se le va a expresar el gen de la diabetes. Y esa es la epigenética, factores no genéticos que afectan la genética. ¿Listo? Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso, que sepamos que existe la capacidad de en vez de producir cortisol, que mi cerebro a través de manejar los pensamientos, ¿cierto? Y los sentimientos, yo empiece a generar oxitocina, que es la hormona del amor, la dopamina es la hormona del logro o la serotonina, que es la hormona de la calma. Cuando, por ejemplo, yo genero calma en mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón, ¿qué es lo que pasa con mi mente? Es como si mi mente se quitara una venda de los ojos y que va a empezar a ver las alternativas de solución que yo tengo enfrente a mí. Si un problema, Peque, o sea, tiene solución, ya no es problema, Ujú. ¿cierto? ¿Y qué también va a pasar? Voy a empezar a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que me hace sentir mi corazón en paz. Entonces, la idea no es que ya no existan los problemas, sino que yo los aprenda a manejar, ¿vale? Que empiece a conocer que sí hay herramientas para que yo llegue a generar un estado de calma conscientemente y voluntariamente, para que yo vea las alternativas de solución y tome mejores decisiones. Entonces, digamos que sí es importante a que yo sea consciente y responsable de lo que mis pensamientos van a generar en mí y en las otras personas y tener conciencia que sí puedo generar voluntariamente esos estados internos de alegría, de fuerza, de felicidad, de optimismo, porque me llevan a generar oxitocina.
claro, de logro, etcétera. Ahí tengo una pregunta, Rosy, porque dices que si esto se gesta, o sea, esto se crea en la quinta semana de gestación, haz de cuenta que el niño nace, se desarrolla y al Sí. tiempo se da cuenta, digamos, cómo puede percibir, más que darse cuenta, cómo puede esa persona percibir que hubo una experiencia dolorosa en esa época, digamos, cuando era un bebé, en donde la mamá sufría de agonía, donde sufría de pronto de un embarazo que no deseaba, lloraba, lo que nos decías ahora. ¿Cómo en la edad adulta puede percibir que fue una experiencia dolorosa? Claro, fíjate que esa pregunta es súper interesante, Peque. ¿Listo? Yo mido la vida de una persona en 7 contextos diferentes. Uno, el contexto laboral, el contexto profesional, el contexto económico, el contexto de familia, el contexto de pareja, el contexto de salud y el contexto de crecimiento personal, ¿vale? En ese contexto de crecimiento personal cabe el crecimiento espiritual para las personas que le resuenen, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los seres humanos tenemos síntomas. Esos síntomas se presentan en esos 7 contextos de vida. Entonces, digamos que cuando la gente llega a mi consulta, llega a tu consulta también, trae un síntoma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, quiere aprender a hablar en público o quiere tener mejor relación con el dinero o quiere emprender un negocio o quiere tener más fuerza interna o quiere mejorar la relación con su pareja, con su jefe, en fin, o sea, o tiene una fobia, por ejemplo, ¿cierto? Miedo a montar en avión o a hablar en público también o a quedarse encerrado en algún lugar. ¿Qué es lo que yo hago? Tengo ese síntoma y de acuerdo al síntoma que me presenta, yo empiezo a explorar la estructura profunda de la persona para ver si sale, ¿cierto? Porque a veces esas creencias están muy arraigadas en el cerebro, en la mente inconsciente, entonces muchas veces no sale, para ver si sale algo de eso. Pero algo también importante es darnos cuenta cómo esa creencia afecta tu estado actual. ¿Listo? Entonces digamos que, por ejemplo, viene una persona que no quiere, que no puede hablar en público. ¿Listo? Que no puede hablar en público. Entonces, digamos, me puede decir, sí, es que cuando yo era pequeñita, ¿cierto? Estaba como en el kinder, salí a hablar en público y dije óptimo. Y resulta que se decía óptimo y la profesora y todos los alumnos se burlaron, ¿vale? Ahí se creó una creencia negativa. Pero otra persona me puede decir, bueno, yo no me acuerdo qué fue lo que me pasó, pero tengo miedo a hablar en público. Entonces, digamos que yo empiezo a darle recursos a la persona. ¿Qué recursos son estos? La fuerza interna es un recurso muy importante a la hora de hablar en público. Callar la mente es otro recurso que es súper importante. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que con la programación neurolingüística, por ejemplo, yo le puedo crear ese recurso a la persona. ¿Con base en qué? Con base en los pensamientos de la persona que estoy tratando y mi lingüística. ¿Listo? Entonces, digamos que yo lo puedo crear voluntariamente, así como ustedes también pueden crear, digamos, el estado interno con el que se quieren levantar mañana. Sí, porque es fundamental. Fíjate que la mayoría de las personas creen que ese estado interno viene al azar. Sí, si tú escuchas hablar, que la gente dice, ay, yo amanecí cansada, amanecí estresada, amanecí aburrida, amanecí triste, ¿va? Pero si vamos a vivir un día, ¿cierto? Donde vamos a tener muchísimas actividades, yo no puedo amanecer triste, aburrida, cansada, estresada, porque esos sentimientos negativos van a producir cortisol y yo voy a, o sea, sentirme más aburrida, más cansada, más triste, más estresada. Yo necesito generar un pensamiento que sea positivo y empoderador para que mi mente genere oxitocina, dopamina o serotonina. ¿Vale? Ahora, hay algo también importante, Peque, en esta parte de la programación. Hay algo en mi cerebro que se llama, que queda aquí en la base de la nuca, que se llama el sistema activador reticular. Ese sistema activador reticular tiene una función. Del entorno vienen 11 millones de bits de información por minuto. Esa es una cantidad súper grande de estímulos que vienen del entorno. Mi mente, ¿a qué le pone atención? A los estímulos que estén acordes con su programación mental. Entonces, la función del sistema activador reticular, ¿cuál es? Esa cantidad de estímulos vienen aquí, a la base de la nuca, ¿cierto? Y quieren pasar al córtex para que yo pueda actuar.
Pero ahí está el sistema activador reticular, que es una rejita. La función de esa rejita, ¿cuál es? Es dejar pasar los estímulos acorde a la programación mental y a las creencias que yo tenga, y los demás estímulos, eliminarlos. Entonces, el ejemplo más común que hay respecto a esto, cuando una mamá tiene su bebecito enfermo, ella va y lo deja en su cuna porque ya es en la noche, ¿cierto? Ella se va a dormir a su cuarto. Y en esa noche hay una tormenta muy fuerte con rayos, truenos y centellas. Pero la mamá, ese sonido del trueno, por ejemplo, no lo escucha. ¿Qué pasa al menor suspiro del niño? Suspira el niño y la mamá abre los ojos y en un segundo está enfrente a la cunita del bebé. La pregunta es, Peque, ¿por qué el sonido del trueno la mamá no lo escucha y por qué el suspiro del niño sí? Porque ella tiene programado dentro de su mente escuchar a su bebé. Entonces, el sistema activador reticular hace que pase ese estímulo del entorno. ¿Listo? ¿Eso qué tiene que ver? Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, yo quiero comprarme un carro rojo, una camioneta roja. ¿Listo? ¿Qué empiezas a ver en las calles? Camionetas rojas por todo lado y tú dices, antes no había, sí había, solo que no las habías visto. Desde que tú conoces, Peque, el término de programación neurolingüística, desde ese momento empiezas a ver que hay cursos, que hay seminarios, que hay certificaciones, que hay libros, que hay personas que manejan la PNL, que hay blogs. Antes no veías nada y la PNL existe hace 50 años. Entonces, fíjate que si tú no lo programas, no lo ves. Pero si lo programas, existe la probabilidad que lo veas en el entorno, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema activador reticular abre unas ventanas de percepción. Entonces, un día común y corriente, este día lunes 9 de mayo, tuvo absolutamente de todo. Tuvo momentos malos, momentos bonitos, momentos feos, momentos alegres, momentos tristes, o sea, tiene de todo. Pero fíjate que cuando una persona dice, el día va a ser horroroso, o sea, voy a tener un día fatal, se levanta en la mañana y me dice, voy a tener un día fatal. Su sistema activador reticular, ¿qué hace? Eso es la programación que tiene. Entonces, el sistema activador reticular hace que escoja los momentos que fueron feos, tristes, desagradables, y los momentos bonitos los elimina. Entonces, por ejemplo, no le llegó el transporte en la mañana, al mediodía le sirvieron la sopa fría y por la tarde el jefe la regañó. Toma solo esos momentos y su cuerpo produce cortisol y los momentos buenos los elimina y no los tiene en cuenta. Cuando una persona se levanta en la mañana y dice, voy a tener un día espectacular, ya les dije, el día tiene absolutamente todo, momentos malos, momentos buenos, ¿listo? Pero como es la persona dice, voy a tener un día espectacular, su sistema activador reticular hace exactamente lo mismo. Toma los momentos buenos y me genera oxitocina, dopamina y serotonina, y los malos simplemente los elimina, no los tiene en cuenta. Entonces, yo digo, ¿cierto? O sea, ¿a mí qué me conviene? ¿Producir cortisol donde mi mente se va a nublar? ¿Cierto? Se va a asustar y se va a nublar. ¿O me conviene producir oxitocina donde mi mente va a ver las alternativas de solución y va a tomar mejores decisiones? Entonces, fíjate que o sea, sí escogemos pensar positivo y de forma empoderada, pero tiene todo un sustento desde la ciencia, ¿cierto? Claro. Entonces es súper interesante y es una cosa de preferencia, ¿cierto? Porque el cerebro cuando se asusta, se nubla y no puede pensar. Fíjense en los casos donde necesitamos, a donde hay un accidente, por ejemplo. ¿Quiénes son las mejores personas que pueden ayudar? Las que están tranquilas. Y eso lo hace la oxitocina, la dopamina o la serotonina. De acuerdo, clarísimo, pero aquí me queda una inquietud y es, entiendo perfectamente con lo que estás compartiendo que ese sistema reticular, que es el activador reticular, hace que yo traiga las imágenes, puedo hacer, es una elección, traigo la imagen que puede ser positiva, que me empodera, que me llena, que bien lo dices, que aumenta mi dopamina, mi oxitocina y mi serotonina, o traigo las que no fueron tan buenas y lo que hace es activar el cortisol. Ahora bien, hablando, como dirían los adolescentes, literal. Sucede una situación de dolor, Rosicín, una pérdida, una separación. Entonces, tengo esta información. Y yo digo, ¿cómo? Porque todos las hemos vivido.
Entonces, ¿cómo hago para atravesar desde esa forma que estás expresando, que yo diría es la energía del amor, un momento de dolor, aún sabiendo que me está causando dolor? ¿Cómo hago para cambiar ese pensamiento y digamos que hacer que ese sistema activador reticular traiga nuevos pensamientos cuando me está doliendo y me está causando tristeza? Va. Entonces, digamos que cuando estoy viviendo una experiencia negativa, ¿cierto? Ahí sí tenemos que entender algo que es importantísimo, Peque. O sea, o sea, se produce una emoción, ¿cierto? Y me da tristeza o me da angustia, desesperación, lo que tú quieras. El cuerpo, ¿cómo reacciona ante esa emoción? Las emociones son biológicas y subjetivas. ¿Eso qué quiere decir? Que afectan mi cuerpo. Bueno, y que para cada persona son completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, estoy viviendo una separación, ¿listo? Se afecta mi cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que la respiración se agita, que el corazón empieza a latir mucho más rápido, que los músculos se paralizan. ¿Por qué? Porque es que yo me tengo que alistar. O sea, el cuerpo y la mente lo que quiere salir es corriendo, entonces tiene que alistar para la huida. La pupila se dilata y eso hace que haga algo que se llama la visión de túnel y te enfoques solo en el problema, ¿listo? Y la boca se seca. Entonces, así reacciona mi cuerpo. En ese momento se produce adrenalina, ¿vale? Y la adrenalina también es un neurotransmisor que es negativo y esa adrenalina va hacia el hipotálamo, la pituitaria, baja las suprarrenales y las suprarrenales son las encargadas de producir cortisol. Bueno, como estoy con la visión de túnel y aquí vamos a ver algo también que es importantísimo, Peque, la función del cerebro es que yo sobreviva. Si yo quiero, o sea, si el cerebro quiere sobrevivir, tiene que ponerle muchísima atención a eso negativo que está pasando, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta y a los puntos adicionales que está pasando. Entonces, digamos que cuando la mujer está viviendo una separación, dice, ay, no, la gente me va a decir que soy un fracasado y mis hijos se van a traumatizar y no voy a poder responder con todas las cosas económicas que yo tengo que responder. Entonces, fíjate que esos son pensamientos más negativos y vamos a producir más cortisol. Entonces, finalmente, pues va a generar miedo intenso en las personas y el miedo paraliza, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que la mujer decide hacer es ponerse a llorar en su cuarto, que no quiere ver la luz, que no quiere comer y entran en procesos de depresión, ¿listo? Que eso le pasa a muchas, muchas personas. Bueno, entonces allí, porque esa emoción es natural, eso nos pasa a todos cuando hay una noticia negativa en el entorno. Si digamos, alguien entra gritando a tu casa o a mi casa, las dos nos asustamos, Pequi, ¿cierto? Y el corazón empieza a latir así rapidísimo y uno empieza a agitar la respiración. Allí es donde tengo que tener conciencia, porque esto lo hacemos a través de la conciencia. Y, por ejemplo, empezar a interponer un recurso que es súper importante como la respiración. ¿Sí? Entonces yo ya no voy a respirar torácicamente, que es cuando la respiro aquí cortica, sino que voy a respirar abdominalmente, llevar la respiración hasta el abdomen. ¿Por qué? Porque las neuronas, para funcionar, las neuronas del cerebro necesitan oxígeno. Entonces voy a oxigenar las neuronas. Yo llego, me pasa eso, digamos, mi esposo me dice que nos vamos a separar, yo me asusto y el pensamiento arranca, pero en ese momento digo, un momento, calma, empiezo a respirar, ¿vale? Empiezo a respirar. Y puedo traer en ese momento, con esa respiración, un pensamiento que sea empoderador. ¿Listo? Entonces, digamos, yo pienso, digo, no sé por qué está pasando eso, pero muy seguramente es para que yo me convierta en un mejor ser humano. ¿Listo? Porque a veces ni siquiera entendemos por qué pasan las experiencias. Yo no lo puedo llegar a entender, Peque, y ahí es donde vamos a hablar de la comprensión. Pero sí puedo comprender, por ejemplo, que todo, absolutamente todo en mi vida pasa para mi bien. ¿Sí? Y fíjate que aquí voy a tomar una frase que dice Richard Bandler, el co-creador de la programación neurolingüística. Richard dice, los cerebros no funcionan con base en resultados,
funcionan con base en direcciones. Entonces es importantísimo cuando yo estoy viviendo una experiencia negativa que le dé una dirección a mi mente. ¿Dónde quiero terminar esa experiencia? Entonces, por ejemplo, yo digo, yo no sé porque estoy viviendo eso hoy, si puedo comprender que esa experiencia es para que yo me convierta en un mejor ser humano. Esa experiencia es para que yo sea más productivo. Esa experiencia es para que yo sea más amoroso. Primero, esa es una creencia que tú instalas en tu mente. Segundo, alistas a tu sistema activador reticular, abra una ventana de percepción y realmente sea una experiencia que te lleve a empoderarte o a ser más amoroso o a ser más productivo. Listo. Y ese pensamiento, Peque, es el que te produce, por ejemplo, esperanza, que te produce un sentimiento de optimismo. Y ese sentimiento de esperanza y optimismo hace, por ejemplo, que tú sonrías, que tus hijos te vean sonreír, que tú te prepares para esa experiencia que estás viviendo, por ejemplo, de una separación, que tú seas consciente, porque fíjate que una frase que generalmente las mujeres que se separan dicen, es que yo tengo que rehacer mi vida. No tienen que rehacer su vida laboral, su vida profesional, su vida económica está hecha, su vida de familia está hecha. Quizás están pasando por una transición en la vida de pareja, pero la vida de salud está hecha, la vida de crecimiento personal está hecha. Entonces se dan cuenta que tienen fuerza, que tienen poder, que eso muchas veces las va a llevar a una liberación que es lo que la gente generalmente vive, ¿vale? Y eso las lleva a que tengan esperanza y que puedan vivir las situaciones difíciles desde otro punto de vista, produciendo oxitocina, y el resultado va a ser completamente diferente. Yo siempre les digo a las personas que es muy diferente llorar desde el dolor a llorar desde el amor, ¿vale? Porque sí podemos llorar, sí nos podemos sentir tristes, pero va a ser las dos completamente diferentes. Desde una produces cortisol, desde la otra produces oxitocina y la vibración energética también es completamente diferente. No, hermosísimo, me encanta. Además, algo tan sencillo, dijera uno, ¿no? Respira desde la... Conéctate con ese pensamiento empoderador y inmediatamente ese sistema de, bien lo decías tú, el sistema activador reticular trae otra información a tu cerebro y como bien lo dices tú, no es un tema científico, o sea, así funciona nuestro cerebro, o sea que es elegir tener esos pensamientos hace que tengas una realidad diferente. Puedo elegir vivir en la víctima con pensamientos destructivos o elegir vivir con pensamientos mucho más empoderadores y crear esa realidad distinta con la misma realidad afuera. Sigo separada o tuve la pérdida, pero la forma como recibo la información es distinta, la proceso es distinta y actúo distinto. Me encanta. Ahora, exactamente. Me hacen una pregunta que, bueno, quizás nos salimos un momentico del tema de lo que estamos hablando, pero me parece muy válida. Y dice, ¿qué hacer cuando hay fobias? Porque estamos hablando de la programación. Entonces nos pregunta Esperancita, ¿qué hacer cuando hay una fobia, por ejemplo, a los cucarrones? Y ella nos dice que la pone muy mal y ¿qué hace? Porque ¿cómo hace porque eso ya está implantado en ella. ¿Cuál es esa recomendación? Pues mira, o sea, Richard Bandler realmente yo lo considero un genio y él, o sea, se ideó algo muy interesante con las fobias. Él entrevistó, ¿cierto?, a todas las personas que habían superado una fobia espontáneamente. ¿Qué quiere decir? Que sin hacer nada la habían superado. Y él se dio cuenta cómo nuestra mente, o sea, hace para tener la fobia y cómo hace para deshacerse de ella. Y esta es una de las técnicas más importantes de la programación neurolingüística y es con la que se volvió famosa la PNL. Entonces, digamos que se llama la cura rápida de fobias, ¿cierto? La cura rápida de fobias que, mira, yo lo he podido experimentar con los pacientes a lo largo de estos 24 años que llevo trabajando en esto, que es muy fácil curar esas fobias. En 20 minutos se puede sacar, digamos, gente que le tenía fobia a los perros desde toda su vida, o sea, y 27, 30 años generando esas fobias, realmente es muy fácil trabajarlas. Hay una técnica específica que tiene que ver con
Obviamente con poner la mente en calma, por poner la mente tranquila, pero sí necesitamos ejecutar esa técnica o con un colapso de anclas también se puede trabajar. O sea, lo que quiero que vean es que sí se puede quitar esa clase de fobias, porque fíjate que, por ejemplo, si Esperanza, cada vez que piensa en un cucarrón, ¿cierto? Le genera fobia, le genera miedo, está generando cortisol en su cuerpo. Y sí es importante, ¿cierto?, que se superen esos pensamientos negativos para poder generar oxitocina. Ahora, fíjate que si la persona piensa en ese cucarrón, ¿cuánto tiempo se queda ahí sintiendo miedo, pudiendo utilizar ese tiempo para otros pensamientos mucho más agradables y empoderadores? Entonces, si hay una técnica, si hay una cura rápida de fobias, es una técnica que funciona perfectamente bien. Hay que trabajar en la técnica, hay que Sí. contactar a Rosy y la fobia desaparece. Sí, Esos secreticos no se pueden revelar así tan sí. rápidamente y tan fácil. Ahí tengo varias preguntas, mi Rosy, y es, durante el tiempo en que tenemos ese pensamiento, o sea, ese pensamiento que nos destruye, porque claro, esto yo creo que, te lo pregunto, es un entrenamiento, ¿verdad? Porque si yo tengo Exacto. 50 años pensando siempre que todo lo que me está saliendo mal, y no encuentro, muchas veces pasa, como digo, que viene todo en combo. Entonces tuviste la Sí. pérdida, pero la separación, pero la crisis financiera, pero te botaron del puesto, pero tu hijo se fue, y entonces uno dice, ¿qué pasó? O sea, todo en combo. Entonces, ¿qué hacer cuando todo está desde esa perspectiva y yo poder realmente cambiar esos pensamientos en pensamientos de gratitud, en pensamientos de comprensión? ¿Cómo lograr atravesar ese puente del dolor al amor, como acabas de mencionar? Bueno, y también tú lo que dijiste es muy importante, esto es un entrenamiento mental, ¿cierto? O sea, nosotros nos estamos entrenando y dependiendo de la circunstancia, obviamente que lo hacemos cada vez más fácil. Pero chicos, todo empieza con la conciencia, o sea, que yo sea consciente que tengo la capacidad de transformar esos pensamientos negativos que me llevan al dolor en pensamientos positivos y empoderadores que me llevan al amor. Fíjate, algo que yo aprendí, pues he aprendido a lo largo de mi vida, es que un gran dolor se puede transformar en un gran amor. Entonces, digamos, yo aquí, obviamente, nosotros estudiamos muy profundamente, ¿cierto? Todo esto para poderlo cambiar, pero les voy a dar unos tips pequeñitos para que ustedes lo puedan hacer. O sea, si viene algo negativo, o sea, tenemos conciencia, pues ya puedo respirar profundamente. Otro tip, digamos, es inhalar, llevar la cabeza un poco hacia adelante y al exhalar, shun, soltar la respiración hacia atrás, haciendo un sonido o sea, pues con la voz. Haces ¿sí? Y llevando la cabeza hacia atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el cuerpo queda el presente, en el cuerpo de las personas queda el presente, el futuro hacia adelante y el pasado queda hacia atrás. Entonces la simbología es que yo suelto todo eso que no me sirve hacia atrás, O ¿vale? sea, inhalo Otro, adelante sí, y soltando, exactamente, como soltando soltando el pasado, digamos, soltando lo hacia que... atrás. Exactamente, ¿vale? Otro tip es que se van a morder la lengua despacito, así. Ajá. Inmediatamente el diálogo interno para, o sea, para. ¿Sí? Y si el diálogo interno para, ya no me trae esa bola de nieve que me hace por los pensamientos negativos. Otro tip, pues, es tomar un vaso con agua, que ese sí lo sabemos todos porque humedeces la boca, ¿vale? Y otro tip es pararse sobre esta parte de los pies, ¿sí? O sea, pararse en puntillas sobre esta parte que es el metatarso. Cuando te paras sobre esta parte de los pies, ¿cierto? Todos los seres humanos inmediatamente generamos dopamina. ¿Listo? Por eso, por ejemplo, es que las mujeres cuando estamos Tacones. entaconadas nos sentimos mamacitas, nos sentimos súper bonitas, súper lindas y así muy seguras, ¿vale? Entonces, digamos que si tú inhalas, te paras sobre puntillas y al exhalar, ¡shun! Sueltas sobre los talones, inmediatamente calma, ¿listo? Y desde allí, ya con oxígeno en tu mente, puedes generar esos pensamientos positivos. Obviamente, esto es un entrenamiento, ¿listo? Y por ejemplo, que no lo alcanzaste a hacer cuando vino el pensamiento negativo, cuando estabas viviendo la experiencia negativa, lo puedes hacer en la noche, cuando ya estés tranquilo, cuando estés tranquila, acostado en tu camita,
Entonces te imaginas cómo hubiera sido si lo hubieras manejado mejor, para que no le dejes ese recuerdo a tu mente, ¿cierto? Del cortisol. Porque fíjate que, por ejemplo, si hoy peleaste con el jefe, ¿sí? Y que no me hiciste el ejercicio que te estoy diciendo y no lo pasaste a un pensamiento positivo, pues el cerebro inmediatamente, o sea, cuando estás viviendo la experiencia negativa y hay esa emoción negativa, es como si tomara una foto instantánea. Y esa foto instantánea, cada vez que la recuerdas, tu cuerpo genera la misma emoción, el mismo sentimiento y el mismo cortisol. Entonces cada vez la rabia se va volviendo más grande, más grande, más grande, más grande. Por eso es importante que soltemos todas esas experiencias negativas que tuvimos durante el día, que lo hagamos en ese momento, en la noche. Sí, por eso, porque digamos que tú, no sé, peleaste con el jefe y ya fue por la mañana y por la tarde lo recordaste y al día siguiente también. Cuando vuelves a ver al jefe tienes una rabia gigante que ya se convirtió en furia, ¿vale? Porque cada vez que viste esa foto instantánea, seguías viendo y seguías alimentando ese cortisol y seguías alimentando esa rabia. Entonces sí es importante que si no lo hacemos inmediatamente, lo puedas hacer en la noche cuando ya estás tranquilo. ¿Para qué? Para ir limpiando mi cuerpo, mi mente y mi corazón de todo de ese cortisol, Claro, porque a todos nos pasa. como la toxicidad del día, lo que hago es entregarla, suelto, la libero y Eh, me acuesto a dormir. No me voy a dormir con exactamente. esto que viví, porque es No, parte de lo que estás invitándonos. Nos exactamente. preguntan, no, o nos dice Astridcita, nos dice que para todo este camino que estamos hablando de cómo liberar y cómo pasar del dolor al amor, nos dice aprender a manejar el ego. ¿Cómo se entiende el ego, Rosy, desde la programación neurolingüística? ¿Cómo se entiende desde este tema que es realmente tan robusto y que los seres humanos pues todos lo tenemos? Bueno, el ego es súper interesante poderlo manejar, ¿vale? Poderlo manejar, porque fíjate que, por ejemplo, yo creo, eso es una opinión muy personal, yo creo que el ego es el que te permite, por ejemplo, arreglarte, ¿cierto? El ego es el que te permite tener la fuerza y la fortaleza, pero cuando hay un ego también muy subido, pues es el que te permite, o sea, no sé, tener como ese orgullo o ponerte en una situación de víctima. Entonces sí tenemos que, como cualquier sentimiento, ¿cierto? Analizarlo bastante bien, porque fíjate que hay un hilo muy delgadito en que se vuelva negativo a cuando es positivo. Es igual que el miedo, ¿sí? El miedo, por ejemplo, si yo siento miedo de irme, no sé, a un barrio peligroso en la noche, pues me va a hacer que yo sea prudente. Pero, por ejemplo, si es un miedo que me está impidiendo hablar en público, se va a volver limitante. ¿Listo? Entonces, digamos que como todos los sentimientos, tengo que tener una sabiduría muy precisa para ver cuándo se va convirtiendo en negativo, cuándo se va convirtiendo en positivo. Ahora, por ejemplo, cuando algo me está haciendo sufrir, ¿cierto? Consideramos que es una creencia negativa. Y esas creencias negativas son creencias falsas que yo tengo, ¿cierto? Entonces necesitamos buscar la forma para volverlas unas creencias potencializadoras y que me lleven a mi vida a ser feliz. Yo ya les dije, la función del cerebro es que sobrevivas, pero tu misión es ser feliz, ¿listo? Entonces, fíjate que claro, que yo puedo tener muchos pensamientos y si digo, es sufrimiento, ¿cierto? O es dolor, pues ahí está interviniendo el ego o el miedo o el odio o la tristeza, ¿listo? Porque yo tengo que tener la capacidad a través del pensamiento, del sentimiento, de las acciones y de los resultados, poder transformar todo eso en amor, en alegría, en optimismo. ¿Para qué? Para que se vuelva potencializadora y me lleve a experimentar pues las emociones elevadas que nos hacen evolucionar. Entonces con el ego sí tengo que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque se puede volver en cualquier momento negativo y que me llevan al sufrimiento. Me encanta porque mira que yo le digo al ego el amante creador. Cuando lo veo en positivo, porque es, y desde qué lugar lo digo, es Sí, ese otro que está aquí, que te puede estar mostrando un miedo, que te está diciendo, claro, no hables en público, caso del ejemplo que dabas, pero y el ego está diciendo, es que no eres capaz, es que no, mira, mira la burla que tuviste cuando eras una niña, mira que todo el mundo se ríe, nadie se ríe de tus chistes, tienes un tono de voz inadecuado, y el ego está ahí como un ruido, ¿no?
Pero cuando sí, tú vienes y ves el ego y le dices, ¿a qué le tengo miedo realmente? Es como cuestionar al ego. Le tengo miedo es a la desaprobación, al rechazo, a la no aceptación. Apenas el ego te muestra esa otra cara, inmediatamente vas a fortalecer el pensamiento desde el lugar claro, claro. positivo y es, claro, le estoy temiendo al rechazo, entonces más rápido voy y hago mi presentación en público. Estoy temiendo a la desaprobación, pues me preparo y planeo mi próxima presentación para sacarla adelante. Entonces, para mí, es el ego te ayuda a crear y contribuye a crear un nuevo comportamiento liberando el miedo. Entonces, me encanta Claro, ese aliado que podemos encontrar desde el ego. Ahora, claro. mi Rosy, yo feliz de quedarme contigo. Ay, sí. No quiero terminar porque hay varios temas que quiero también tocar antes de que terminemos, pero quiero pasar a uno y es evolucionando desde el amor, tu libro. Yo quiero que Ujú. partas. ¿Qué puede encontrar nuestra audiencia, los que están aquí en nuestra casa de luz de amor, en tu libro Evolucionando desde el amor? ¿Qué hay ahí? Pues mira, realmente, digamos, yo cuando escribí el libro quería contarles todo lo que he aprendido en estos años de 24 años que tengo de experiencia, lo que yo había aprendido de programación neurolingüística, ¿cierto? Al lado de Richard Bandler, del creador, porque yo hago parte de su equipo de trabajo, pero también quería darles, o sea, darles un aporte mío. ¿Cierto? Y el aporte es cómo vamos a evolucionar desde la comprensión, desde la aceptación, el agradecimiento para llegar a vivir las experiencias desde el amor, donde las vamos a aprovechar infinitamente. Entonces, digamos que la idea es mostrarles las personas cómo pueden llegar a ser felices, ¿sí? Ese es el aporte que yo les estoy dando, porque digamos que de la felicidad hablamos muchísimo, ¿cierto? Del amor hablamos muchísimo, pero muchas veces no sabemos cómo llegar a vivirlo realmente, a vivirlo. Y fíjate que ahí es donde, por ejemplo, Richard Bandler habla de la diferencia entre un cambio a nivel psicológico y un cambio a nivel neurológico. Que el cambio psicológico es cuando te dicen, pues tienes que estar más tranquilo, tienes que ser feliz, tienes que ser más amorosa. Y uno dice, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Entonces el cambio a nivel neurológico es mostrarle a las personas cómo lo hacen porque tiene que haber un cambio en la química de nuestro cerebro. Entonces, fíjate que, por ejemplo, yo me imagino que al igual que tú y al igual que mucha gente aquí en la audiencia, pues he vivido todas las experiencias negativas, ¿cierto? Los divorcios, enfermedades, las salidas del trabajo, etcétera, 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 que nunca faltan. Entonces yo aproveché esas experiencias negativas contando como desde la primera que viví. O sea, o sea, a través de llegar, de la comprensión, ¿cierto? Comprender que eso pasa para mi bien, que muy seguramente yo creo en Dios, ¿vale? Entonces yo siempre digo, cualquier experiencia que voy viviendo, Dios me la está regalando para que yo sea un mejor ser humano, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace todo ese proceso para que desde ahí yo le pueda agradecer? Porque fíjate, es muy importante lo que tú ya dijiste, Peque, que a través de un miedo que yo tenga, ¿cierto? Puedo darme cuenta qué es lo que tengo que fortalecer. Realmente es algo maravilloso y tengo que agradecer esas experiencias. Ahora, Richard Bandler dice otra cosa. Si finalmente, después de 2 años, 3 años, 4 años o unos meses, que tú viviste la experiencia negativa, tú te volteas a ver el pasado y hasta te puedes llegar a reír, ¿cierto? De separaciones, de pérdidas de trabajo, porque nos dimos cuenta que era lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces, ¿por qué no te empiezas a reír de una vez? A agradecer infinitamente, a aceptarlas desde el amor, agradecer. El agradecimiento es algo súper importante para quitar todos esos pensamientos negativos, porque el agradecimiento es la base del merecimiento. Y yo hablo en el libro que necesitamos generar un agradecimiento incondicional. Generalmente los seres humanos agradecemos por lo que tenemos y agradeces la comida, el trabajo, el carro y eso está perfecto, perfecto, lo podemos hacer así, pero yo hablo que hay que tener un agradecimiento incondicional, agradecer quién soy, lo que hago y en ese momento sí agradezco obviamente lo que tengo, ¿vale? Y así ya podemos ver las experiencias desde el amor y las vamos a aprovechar muchísimo mejor. El amor incondicional, ¿qué quiere decir? Que no hay condiciones. Y cuando yo amo algo, pues mi cuerpo, mi mente vibran de una forma que me llevan a generar digamos, una apertura de mi mente y puedo aprovechar muchísimo mejor las experiencias. Estamos viviendo
experiencias, ¿cierto? Que en un principio las llamamos negativas, entre comillas negativas, y estamos viviendo experiencias muy positivas. Pero esas experiencias negativas realmente es para que las aprovechemos y las podemos aprovechar cuando aprendemos a evolucionar desde el amor. Qué hermoso. Podríamos decir, una guía práctica a partir de tu experiencia, contando cómo Sí, lo atravesaste tú y dando como esos tips que nos pueden servir a todos, porque bien lo dices tú, la pérdida financiera, el divorcio, o sea, todas son temas que vivimos en el cotidiano. Entonces, evolucionando total. desde el amor, dice, el amor es como el aire, no se ve, pero se siente. Todo lo que yo sé de PNL y mucho más de Rocío Suárez. Sí. Y quiero cerrar con una pregunta y para que después nos cuentes dónde te puede conseguir la audiencia de Luz de Amor en nuestra casa, dónde te pueden contactar. Y la pregunta es, nos preguntaban, y aquí la estaba leyendo Jenny, dice, ¿y si da remordimiento, cómo agradecer? Este, fíjate que sí es muy importante. Ya sea, yo siempre hablo que el agradecimiento es la base del merecimiento, ¿cierto? Y fíjate que si nosotros nos ponemos a pensar, cualquier ser humano, o sea, solo por el hecho de estar vivos, de estar bien, o sea, tenemos por lo menos una cosita que agradecer, ¿vale? Entonces, digamos que ese agradecimiento hace que los sentimientos negativos se vayan. Cuando tú empiezas a agradecer, digamos, bueno, si quieres, así no te viene todavía muy clara la idea de agradecer lo que yo soy, pues vas a empezar a agradecer lo que tienes, lo que tienes. Entonces, digamos que tienes muchas cosas y en ese agradecimiento todos los sentimientos negativos van a desaparecer realmente. Por eso es que es algo tan lindo que viene desde tu corazón. Cuando agradeces, sientes felicidad, sientes alegría y eso te cambia totalmente ese modo en el que tú estabas. Y por eso decimos que es un entrenamiento, ¿cierto? Porque digamos que tú no te pones en modo agradecimiento y dices, pues yo agradezco el hecho que en este momento tenga un techo y no estoy aguantando frío tan tenaz que está haciendo aquí en Bogotá. Y viene un remordimiento y tú vuelves conscientemente al agradecimiento y vuelve y se va el remordimiento. Pero si vuelve el remordimiento, pues vuelves a agradecer. Yo siempre les digo, o sea, si 80 veces el pensamiento negativo aparece, 80 veces vuelves y pones el pensamiento positivo. Cada vez va a ser más fácil y esto sí se los digo para que la gente lo pueda verificar y puede realmente manejar desde la conciencia tu mente. Entonces sí tenemos que practicar, 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 practicar. Fíjate que el modelo de cambio, ¿cómo es, Peque? El modelo de cambio es creer, querer y practicar, ¿cierto? Y Yes. fíjate que así dice la canción de Diego Torres, Color Esperanza. Creer que se Ver que puede, puede, querer que se se puede, puede. ¿vale? Entonces digamos que yo creo que sí lo puedo hacer, quiero hacerlo y practica. ¿Cuántas veces la neurociencia no ha podido determinar cuántas veces lo tiene que hacer? Hay personas que con una sola vez que lo hacen, perfecto. Otras personas dos. Otras tenemos que estar 20, 30, 40, pero esas lo vamos a hacer porque finalmente el pensamiento negativo va a desaparecer. Me encanta. Y quiero decir algo para la frase ahorita de Jenny y es lo siguiente. Sabemos que detrás de todo dolor hay un maestro, hay una experiencia que te está aportando esa enseñanza o ese aprendizaje. Y algo que les quiero decir, y es, detrás de todo dolor vas a identificar dones y talentos que jamás hubieras imaginado que los tenías, que si no es porque atraviesas eso como un vehículo de conciencia, no los descubres en ti. Entonces, que siempre que vivas una experiencia de dolor, haya oportunidad para agradecer, porque estoy segura que desplegará en ti dones, talentos y habilidades que quizás no hubieras reconocido aún si no hubieses atravesado por el dolor. Así que gracias, Sí. mi Rosy. Quiero que les compartas antes de que cerremos dónde te consiguen, cuáles son tus redes, cuáles son esas actividades que haces para el colectivo, en formación y también de manera individual. Mira, pues yo dicto certificaciones en programación neurolingüística si realmente quieren profundizar en ese tema. Yo tengo la fortuna de ver 4 o 5 veces al año a Richard. Ya les dije que hago parte de su equipo de trabajo en Estados Unidos y Londres, así que les puedo enseñar la programación neurolingüística más avanzada que existe en el mercado. Vamos a empezar una certificación internacional de programación neurolingüística el 28 de junio.
el 28 de junio, y voy a dictar un taller que se llama Cree en mí, ¿vale? O sea que ese es un taller de 6 horas que lo voy a dictar el 21 de junio, se va a hacer totalmente online. Estoy en mi web, me pueden conseguir como Rocío Suárez, como www.rociosuarez.com. Estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok como Rocío Suárez Oficial. Y continuamente, Peque, yo saco videos casi todos los días dándoles tips, dándoles información de todo, o sea, de este gran mundo que es la programación neurolingüística y todo lo que he aprendido también, porque pues conozco de muchísimas cosas. Entonces ahí me pueden conseguir. O me pueden escribir también a mi WhatsApp, que es 313-828-4733, ¿vale? Entonces, digamos que 13, espérate, 828 47 47 36. 33. Perdóname, 313-828-4733. Perfecto. Uh-huh. Me encanta que hayas compartido, doy fe de las terapias, soy usuaria de las terapias, soy usuaria de los talleres, o sea, soy usuaria del TikTok de Rosy, o sea, soy una fan número 1 de lo que es tu trabajo, tu servicio, porque lo haces de una manera impecable, sé de tu formación, de verdad que has podido nutrir a muchas personas a través de ese trabajo hermoso que haces. Rosy, gracias por estar aquí con nosotros, por enseñarnos a vivir la vida desde ese lugar hermoso, evolucionando desde el amor, aun cuando vivamos algunas experiencias de dolor, compasión y gratitud, un camino que de verdad nos despierta a poder vivir la vida desde un lugar distinto. Pensamientos, sentimientos, acciones y resultados. Y está en ti el poder tener un pensamiento distinto para un resultado diferente. Así que empieza desde hoy a activar esta nueva forma de ser y estar. Mi Rosy, un abrazo inmensamente grande, con todo mi amor, te quiero mucho, te admiro y te honro. Y a quienes se unieron hoy, gracias. Y recuerda, si esta charla te gustó, va a quedar en el canal de YouTube, en mi canal, Beatriz Vázquez. Si puedes compartirlo con otras personas, que otras personas se nutran y expandan su realidad desde el amor. Mi Rosy, gracias. Gracias también a todas las personas que nos están viendo. Un Chao. besito grande y hasta nuestra próxima invitada en la Casa de Luz de Amor.